Buenas tardes, buenas noches, Dios les bendiga. Soy el pastor Juan Carlos Lara. Una bendición nuevamente estar aquí con ustedes por medio de del Facebook, por medio de este medio del Facebook, y poder conectarnos con ustedes a la vez. Una bendición de parte de Dios y volver a tener otro encuentro con Él, otra enseñanza que Él tiene preparada para nuestras vidas, para guiarnos, para conocerle y acercarnos cada día más a Él, y entonces tener esa relación que el Señor siempre quiere que su pueblo tenga con Él. Pero ¿qué les parece si antes de que entremos de lleno al estudio y al título hacemos una oración y invocamos su nombre para que en todo esté Él? Yo te voy a pedir que ores conmigo. Padre nuestro precioso, te doy gloria, honra y alabanza a ti, Señor Santo, y gracias por esta hora y por este lugar, Dios mío, que nos das y nos prestas, Señor Santo, para poder proclamar tu palabra y tu evangelio. Yo te pido, Señor eterno, que bendigas, Dios mío, Señor soberano, a todos aquellos, Señor soberano, que se conecten, que puedan mirar, escuchar, Señor Santo, este video, Señor soberano, en el cual, Señor soberano, tienes una palabra, Dios, de vida, de esperanza. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu, Dios mío, así como está con nosotros en este cuarto, en este lugar, también esté en aquellos, Señor soberano, quienes estén mirando este video, Señor Santo, en vivo, y los que lo van a mirar después. Padre, que fluya tu gloria y tu bien, Señor soberano. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Ok, Dios me los bendiga nuevamente. Desde aquí, desde Manantial de Vida para las Naciones, traemos este estudio y tenemos un título un poco, ¿cómo podría decirlo? Un título no muy común, ¿no? Porque aunque se ha escuchado esto en otra ocasión, pues sabemos que no es así. ¿Por qué? Porque el título es Dios no está muerto. O sea, vale decir que si alguien piensa que Dios está muerto, pues está equivocado, ¿no? Entonces, Dios no está muerto. Dios sigue haciendo grandes cosas, y en este caso nos vamos a enfocar a las sanidades, a las liberaciones que el Señor hace para aquellos quienes invocan y creen en su nombre. Tenemos la palabra que comúnmente decimos al final de cada estudio, porque el que cree, más bien, porque el que cree todo le es posible, ¿no? Entonces, a través de este estudio vamos a ver que Dios es vivo, Dios está vivo, Dios es real, y que Dios sigue haciendo las mismas cosas desde el principio y desde los tiempos de Jesús. Las mismas cosas, las mismas virtudes, milagros, sanidades y cosas extraordinarias que Él hizo siguen ocurriendo hasta el día de hoy. Hasta incluso resurrecciones. Vamos desde el principio, ¿no? El nombre de Dios. El nombre de Dios es algo interesante mirar qué significa. En el capítulo 3 de Éxodo, Dios llama a Moisés para que vaya a liberar al pueblo de Israel que estaba como esclavos en Egipto. Y cuando están teniendo esa conversación donde Dios le está dando indicaciones para que vaya y libere al pueblo, Moisés le pregunta una cosa a Dios. Y quiero leer aquí en el capítulo 3, verso del 13 en adelante. Dice, Moisés le pregunta, y Moisés le dijo a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y aquí es donde viene una revelación muy extraordinaria con respecto en la única parte donde específicamente declara a Dios su nombre. Y le vamos a encontrar mucho sentido al hecho del tema que estamos mirando, de que Dios no está muerto, sino que Dios es vivo, está vivo. Entonces, y le respondió Dios a Moisés y le contestó así: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, Yahvé o Jehová,
el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordará por todos los siglos. Y aquí la palabra también Jehová o Yahvé o Yahweh, que es una Y, una H, una W y una H, que es el nombre que tenemos inscrito en los escritos más antiguos de la Escritura, que se conocen. Esto viene es un verbo, vale decir. Es un verbo y es un verbo que se pronuncia allá, o si lo quieres pronunciar en inglés sería hayá, y lo que significa es ser. O sea, es el verbo ser. Entonces cuando dice el Señor, yo soy, vale decir que no hay nadie más, nada más es Él. No hay otro Dios, no hay otros dioses, sino Él. Y después cuando da el nombre de Yahweh o Yahvé o Jehová, que quiere decir ser, vale decir que Él es. Y cuando hablamos en estos términos, vale decir que Dios siempre es presente. Dios es presente, no tiene ni pasado, ni tiene futuro, simplemente es. Y no hay otro Dios, nada más Él es. Y eso es lo bueno. Quizá te cueste un poquito entender esto, porque uno está en un lapso de tiempo, y en ese lapso de tiempo pues uno tiene un comienzo y después uno termina. Pero sin embargo, cuando nos referimos a Él en el sentido como Él se revela, dice yo soy el que soy, vale decir Él es. Entonces Dios es eterno, Dios no puede estar muerto, Dios es vivo. Precisamente la muerte no existía hasta que no entró el pecado por medio del pecado que cometió, más bien hasta que no entró el pecado por medio de Adán y Eva, que es donde la muerte es introducida, ¿verdad?, en la creación. Pero en sí la muerte no existía, solamente la vida, y siempre ha sido la vida, y la vida es Dios, el que es para siempre. Entonces, si en algún momento tienes alguna pregunta o escuchas por ahí con respecto a Dios, Dios es eterno, por eso es que decimos que Dios es eterno. Dios es, y fuera de Él, dice la Escritura, no hay nadie. Pero ahora vamos a referirnos a Jesús. Jesús, que también toma una parte muy importante en todo esto, en el capítulo 1, que aunque lo sabe uno de memoria, son versículos muy conocidos, pero prefiero leértelos. Capítulo 1, verso 1 y 2 dice: en el principio era el verbo, y el verbo es una acción. Es el verbo, es del verbo ser nuevamente, algo que es. Dice, en el principio era el verbo, en otras traducciones se dice en el principio era la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y después sigue diciendo, todas las cosas por medio de Él fueron creadas, y sin Él nada de lo que está hecho fue hecho. Vale decir que Jesús siempre ha sido Dios, y Dios ha sido Jesús, si lo podemos ver de esa forma. A Jesús nadie lo creó, Jesús siempre ha sido. Y como lo dice aquí, Él es el verbo, es la acción, es la mano de Dios haciendo todas las cosas que conocemos. Y aquí es donde viene la enseñanza en el título que tenemos, Dios no está muerto. Y Él sigue haciendo milagros, vale decir, por la mano de Cristo, por el nombre de Jesús, vienen estas cosas. Entonces, si alguna vez te ha pasado por tu mente o has pensado que, pues, Dios es una mitología o es un cuento, nada más, te equivocas. Dios es mucho más real que la misma realidad en la cual tú estás. Dios es, Dios permanece. Una de las cosas que Jesús trajo cuando vino a este mundo, aparte de la salvación, también trajo las sanidades y las liberaciones. Simplemente vino a traer los bienes del corazón de Dios en las necesidades que en este mundo hay. En el capítulo 10, versículo 38, vamos a mirar una escritura que nos habla sobre lo que Jesús vino a hacer. Dice la Escritura que como Dios ungió en el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces el título es
Dios no está muerto. Él sigue haciendo sanidades, sigue haciendo milagros, sigue haciendo liberaciones y bendiciones en nuestras vidas. Y eso fue lo que vino a Jesús, a bendecir a aquellos quienes el diablo los tenía oprimidos, quienes los tenía enfermos, quienes los tenía bajo maldición. Nuevamente voy a leer, dice, como Dios ungió en el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y esto nos lleva a otra cosa que es importante que entendamos. Ninguna enfermedad Dios te la da. Ninguna maldición Dios te la da. Puedes tú pensar lo que quieras, o si alguien te dijo algo diferente, bueno, yo no sé por qué te lo diría, pero Dios no le hace mal a nadie. Dios no le trae maldición a nadie. Dios no le trae enfermedad a nadie. El diablo la trae, hablando en términos espirituales. Entonces, para que ni por un momento pienses que Dios te está castigando, dándote una enfermedad, o algún problema que estés pasando en tu vida. Al contrario, Dios mandó a su Hijo para traer bienes y anduvo sanando a todos los oprimidos. Y no nada más termina ahí. Déjame te leo la escritura donde Jesús declara su ministerio, por qué motivo y por qué razón había sido enviado a esta tierra. Dice la escritura aquí en el capítulo 4, verso 14, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por todo alrededor, toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino entonces a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Dice, estoy leyendo en el capítulo 4, versículo 14 en adelante de San Lucas, por si no lo dije. Dice, versículo 17, dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y esto es una profecía que se encuentra en Isaías capítulo 61, versículo del 1 al 2. Dice la escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto estaba leyendo Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles esto: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vale decir, aquí está declarando él su ministerio, y habla de que Dios lo ungió, Dios lo llamó para traer buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús vino a traer bienes a esta vida, no vino a traerte males. Por ningún momento digas tú: me castigó Diosito. Diosito nunca te castiga. Dios siempre tiene toda la intención día a día en tu vida, porque sabías tú que Dios no duerme, y la intención, el deseo y lo que Él está haciendo es de que siempre está Él trayéndote bien a tu vida. Entonces yo te invito para que cambies. De mentalidad, y seas más certero en mirar estas cosas, de que si te está pasando algo en tu vida, en este caso alguna enfermedad, esa te vino por el enemigo, y que Dios lo que quiere a través de Jesús, por medio de su Espíritu Santo, su poder, lo que quiere es sanarte, y lo sigue haciendo. Yo quiero que entiendas una cosa que has escuchado muchas veces. La escritura dice aquí en Hebreos 13:8, dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. A veces leemos esto muy a la ligera y no le ponemos algo de reflexión a lo que dice. Jesucristo es el mismo ayer. Entonces es bien importante, es el mismo de ayer
de hoy y de siempre. Es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo siempre. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Cuando estaba siendo apedreado, allá en el libro de los Hechos, Esteban estaba a punto de entregar su espíritu. Dice que miró los cielos abiertos y miró sentado a Jesús a la diestra del Padre. Jesús mismo dijo que mayores cosas nosotros, sus discípulos, íbamos a hacer, porque iba al Padre y ahora está con el Padre. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos ahorita más adelantito de algunas sanidades que el Señor hizo, pero nuevamente, esas sanidades fueron ayer. Entonces, ayer Él era el mismo que es el día de hoy y el mismo que va a ser el día de mañana. Si tú crees en esta palabra, si tú crees en estas cosas que estamos escuchando, todo te va a ser posible y puedes ser liberado de esa opresión. Él te puede liberar de esa enfermedad. No hay imposibles para Dios, ya sea un cáncer, ya sea una diabetes, ya sea una enfermedad rara, yo no sé, o enfermedades conocidas. Independientemente de la enfermedad que sea, Él puede sanarte. Dice la Escritura que para Él no hay cosa imposible. Yo te invito para que cambies tu mentalidad y por ningún momento pienses que Dios no es. Dios es. Y Cristo, su Hijo, es el mismo de ayer. Y Él sigue haciendo cosas extraordinarias en este mundo. Jesús nos dio la autoridad a nosotros de poder declarar, hacer sanidades y liberaciones bajo el poder de Él, ¿verdad? Porque Él es el que lo hace. Y esto desde que Él tenía sus discípulos, les dio esa bendición. En Lucas capítulo 9, más adelantito, versículo 1, vamos a ver cómo Él da esa autoridad a los discípulos. Dice la palabra del Señor: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Si esa autoridad Cristo se la dio a sus discípulos. Yo soy un discípulo del Señor. Si tú has creído en Él, tú eres un discípulo de Él. Y tenemos promesas. Aquí un poquito para atrás te voy a leer en Marcos capítulo 16 estas promesas que tienen que ver con una orden que Él da. Dice: finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Ya para este tiempo Él ya había sido crucificado. Y les reprochó su dureza y su incredulidad de corazón, porque no habían creído a lo que les habían contado que Él había resucitado. Y Él les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas son las cosas que te quiero decir. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Te acuerdas que leímos acá que dice que en el capítulo 9, versículo 1 dice: y habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio el poder y la autoridad sobre todos los demonios para sanar las enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos? ¿Te acuerdas de eso? Pues aquí dice: y estas señales seguirán a los que creen. Si tú has creído, tal vez no eres un apóstol, tal vez no eres un pastor o un líder, pero si tú has creído, categóricamente estas señales te siguen. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, vale decir, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Si tú crees en esta palabra, yo no sé qué enfermedad o qué problema tengas,
Hoy mismo el Señor te puede sanar. Hoy mismo el Señor te puede restaurar. Hoy mismo el Señor puede hacer ese milagro que tanto estás esperando que Dios haga en tu vida. Pero tienes que creer en esto. Todo lo que tiene que ver con el Señor es por medio de fe, es con creer. Entonces, si tú crees en estas palabras, estas bendiciones van a venir a tu vida. Y a los apóstoles les vinieron. Quiero leerte, por ejemplo, en Hechos capítulo 3, cómo los apóstoles, ya cuando el Señor Jesús no estaba con ellos, tuvieron estas experiencias. Pedro y Juan, capítulo 3 de Hechos, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando a recibir de ellos algo, ¿no? Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alababa a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Estas fueron las palabras que Cristo les dio a sus apóstoles, y sus apóstoles creyeron en mi nombre. Por eso dice ahí: en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Lo tomó de la mano: levántate y anda. Y ese hombre fue sanado al instante. Entonces los apóstoles empezaron a vivir estas cosas extraordinarias que Cristo había declarado, que les había dado la autoridad a ellos para recibirlas. Está aquí más adelantito, otra escritura que te quiero leer, capítulo 5, versículo del 12 al 16, dice la escritura: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto, escuchen lo que dice aquí, dice: tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Imagínate qué cosa tan extraordinaria. Imagínate una línea de personas al aire libre, ¿verdad?, sentados o acomodados, y Pedro va caminando, el sol está de aquel lado, y Pedro va caminando y va declarando sanidad en el nombre de Jesús. Va declarando que sean libres, que sean sanos, que sean liberados de las opresiones del diablo. Y presto él va caminando. Cada vez de que su sombra pasa a una persona, en cuanto pasa la sombra, esa persona era sanada. Eso era una cosa extraordinaria lo que estaba pasando. Y dirás tú: ¿eso era antes? No, eso sigue ocurriendo el día de hoy. Se requiere de un hombre, de una mujer que crea, porque estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Entonces es una actitud propia que tú puedes tomar. Puedes tú voltearte ahí a mirar a la persona que tienes enferma a un lado. A lo mejor tienes algún pariente o a tu mamá o a tu papá. Levántate y si has creído en esta palabra, tú puedes poner la mano sobre estas personas, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, o en el nombre de Jesús, declara que sea libre, declara que sea sano, y la sanidad viene. Y ni cuenta te da, simplemente sucede. Hace como un mes más o menos, aquí en la iglesia llegaba un hermano que tenía un problema en el estómago, un dolor muy fuerte, y
Y ese día pues no quería venir a la iglesia precisamente por el dolor que tenía. Pero dice, no, yo creo en mi Dios. Él decía en su testimonio, yo creo en mi Dios de que Él me puede sanar. Yo como quiera voy a ir a adorarlo, voy a ir a alabarlo. Y dice que cuando llegó, colgó su chamarra ahí en el pasillo donde se cuelgan. Y cuando se metió y se puso en la silla donde usualmente él se pone, dice que sintió que algo entró por su cuerpo de arriba abajo y como que, dice que como que algo agarró dentro de sí, de su cuerpo, y lo sacó, lo jaló hacia abajo. Dice que al momento se le fue el dolor. Cosa bien curiosa, dice este hermano, se llama el César, dice que él se puchaba la panza para andar buscándose el dolor, pero sin embargo el dolor se había hecho. Hay sanidades que vienen así, vienen al momento. En otra ocasión pasaba un hermano también al altar que tenía un fuerte dolor de espalda. Él se llama José Luis. Y cuando pasó para enfrente y estaba yo orando por él, dice que al momento él sintió un calor que le entró por la parte de atrás y se le fue hasta lo que es la espalda. Sintió un calor muy bonito, muy agradable. Y de ratito, cuando terminamos de orar por él, porque yo seguía orando por otras personas, dice que ya no sentía nada, que el dolor se le había ido completamente. ¿Sabes? El Señor sana al momento. Si tú crees en Él, te sana al momento. Precisamente la semana pasada una hermana tenía ya también varios días que tenía muchos problemas también de estómago ella. Ella se llama Liz y nos estaba comentando de que pues ya habíamos orado por ella una vez y después volvimos a orar por ella otra vez y de repente un par de días después se dio cuenta que ya el dolor se le había ido, o sea, ni siquiera se había dado cuenta. Entonces hay también sanidades que el Señor hace que son eventuales y que al momento que ya se desapareció ni cuenta tú te das. Nada más ya no sientes el problema, ya no sientes el dolor. Ahora, estos son nada más 3 ejemplos de muchas sanidades que han habido, no solamente en la iglesia, aquí en este ministerio, sino también que yo he presenciado en otras partes. Jesús es el mismo, de ayer es el mismo hoy y es el mismo por los siglos, como dice la escritura allí en Hebreos 3, versículo 8. Tú eres el que decides, tú eres el que decides. Una vez un siervo de Dios estaba cansado después de haber orado por mucha gente y vino una mujer con un niño que no tenía lo que es el hip, lo que es esta parte de aquí, de hueso, un niño como de 3 años. Y esta mujer estaba angustiada y fue y lo buscó y básicamente lo hizo sacar de su trailer donde él estaba descansando. Porque esta era una campaña evangelística. Él se llamaba en vida Oral Roberts, y cuenta a él que estaba muy cansado y esta mujer vino y quería que orara por su hijo, y él le dijo, fue sincero, ¿verdad? Dijo, yo no sé si tenga la fe suficiente para que tu hijo sea sanado. Y le dijo ella al momento cuando él le dijo eso, le dijo, quizás usted no la tiene, pero yo sí la tengo. Por favor, ore por él. Y dice que oró por el niño. Cansado como estaba, oró por él y se fue a dormir. La mujer agarró a su niño y se lo llevó. Para el otro día fueron y lo buscaron ya de mañana, porque se estaban preparando para tener un servicio, y le dijeron que allá en el altar, ahí en el lugar donde se estaban reuniendo, estaba un par de personas que querían verlo. Y dice que fue él entonces, y cuando iba entrando hacia adentro miró que allá en el altar había un niño. Miró a un niño que andaba corriendo de un lado a otro. Y no le puso mucha atención, pero ya cuando se acercó se fijó y se dio cuenta que era el niño por el cual él había orado. Y ahí a un lado estaba su mamá, que era la mujer quien había llevado a este niño. Jesús sigue haciendo milagros. Jesús sigue haciendo sanidades. Jesús sigue liberando. Puedo contarte 1000 historias. Pero lo que me gustaría es de que tomaras una decisión en tu vida y creyeras en Él. Muchos cristianos están mirando este video, quizás unos ahorita en vivo, otros más adelante. Si tú has creído en el Señor,
No creas en el Señor como que si estuviera muerto, como que si Dios ya no habla, como que si Dios ya no hace cosas. Claramente la Escritura nos dice que Él sigue siendo el mismo, que Él sigue haciendo las mismas cosas y que los mismos bienes que Él trajo para cuando Él caminó aquí en la tierra los sigue trayendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque dijo, porque voy al Padre. Ella está con el Padre. Y desde allá arriba Él está operando todas estas cosas cuando se le invoca y cuando se le cree. Toma fe en estas palabras. Piensa en esto que te acabo de decir. No dejes que la enfermedad o la opresión del enemigo, de un demonio, de un espíritu acabe con tu vida. Cree en Dios. Cree en Dios y en el nombre de Jesús levántate y reprende y echa fuera esa enfermedad, echa fuera ese demonio, echa fuera ese espíritu inmundo, echa fuera esa ruina, echa fuera ese problema. En el nombre de Jesús todo es posible. ¿Te acuerdas? Yo no sé si se acuerdan de la escritura que les he leído muchas veces en el San Mateo capítulo 18, versículo 18, de donde dice el Señor que si dos se ponen de acuerdo de cualquier cosa que pidan en su nombre, les será hecha. De cualquier cosa. Hoy en la mañana escribí algo de esto en el devocional que pongo todos los días en la mañana. Y yo quiero ponerme de acuerdo contigo, hermano. Yo quiero ponerme de acuerdo contigo, hermana. Vamos a orar juntos. Y el mismo Dios que está aquí conmigo es el mismo Dios que está ahí contigo. El mismo Dios que hizo los milagros y las sanidades, las cuales te conté tanto de la palabra de Dios como de las experiencias. Es el mismo Dios que va a hacer el milagro, que va a hacer la sanidad o la liberación que tú necesitas. Pero tienes que creer. Y creer a veces para unos puede ser muy difícil, pero sin embargo es la cosa más fácil del mundo. Toma una actitud, créelo. Es como aquella mujer cananea que tenía una hija que tenía un demonio y no se la pudo traer porque pues estaba retirada para donde el Señor Jesús estaba. Y cuando llegó y se encontró al Señor Jesucristo, el Señor Jesús le negó lo que ella buscaba 3 veces. Te quiero enseñar con esto algo. Dice la Escritura que ella vino y le habló, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mi hija, ¿no? Y dice la Escritura que él ni siquiera la volvió a ver. Le volvió a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mi hija que tiene un demonio que la atormenta. Y sus discípulos le dijeron, ¿quieres que la mandemos callar? Y Jesús contestó que él no había venido a las ovejas esparcidas o a las que no eran del redil, sino que él había venido al pueblo de Dios primero. Así que también lo volvió a negar. Entonces otra vez esta mujer volvió y aclamó y se le puso enfrente. Miren, fue y se le puso enfrente a él y le dijo que tuviera misericordia de su hija. Y Jesús nuevamente la rechaza y le dice, no es bueno que los panes de los hijos se le echen a los perrillos. Y entonces ella le contesta y le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos se comen las migajas de los hijos. Y entonces Jesús le dice a ella, oh, cuán grande es tu fe, que se haga como tú has pedido. Tal vez a lo mejor te va a tocar que pedir con un aclamar, con una determinación en la cual te aferres a Él. Aférrate a Él y Él te lo da. O tal vez te ocurre así al momento, al instante, con un par de palabras que declares en el nombre de Jesús y te viene. Pero aquí el detalle es que creas, que lo hagas, que lo hagas. Yo voy a orar, yo voy a declarar esta bendición para ti. Y yo sé que el Señor va a hacer algo en tu vida. Yo sé que el Señor te va a sanar. Yo sé que tú vas a ser libre de esa opresión y vas a ser sanado de esa enfermedad, como te había dicho. Yo lo sé. Ahora te falta a ti decir, yo también lo sé. Porque si tú estás conmigo en la misma línea, en el mismo canal, entonces Él nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque la palabra dice, de cualquier cosa que se pongan de acuerdo.
de cualquier cosa que pidan, más bien dicho, dos personas que se ponen de acuerdo. Y tú y yo nos estamos poniendo de acuerdo. Entonces, dice Él, les será hecho. Y eso es lo que queremos, que nos bendiga. Yo te invito esta noche a que tomes esta decisión y a que cambies tu vida en relación a Dios. A que cuando vayas a la iglesia, no vayas a la iglesia como que ir nada más a hacer algo rutinario o porque tienes que ir. No, tú vas a adorar y a servir a un Dios vivo. Él está ahí, Él no está muerto. Él sigue hablando, Él sigue haciendo milagros, Él sigue haciendo sanidades, Él sigue transformando vidas, Él sigue haciendo liberaciones, Él sigue incluso levantando muertos, resucitando personas muertas. Él sigue haciendo prodigios, milagros y sanidades extraordinarias, pero se le tiene que creer. Yo te invito en el nombre de Jesús a que junto conmigo oremos. Oremos porque en la oración está la respuesta. Oremos y declaremos en el nombre de Jesús para que esta sanidad venga a tu vida. Yo quiero que pienses en algún familiar, si tienes, o alguna persona que tú conozcas que esté pasando por alguna enfermedad o alguna opresión del diablo, o si tienes ahí alguien, o si tú mismo o tú misma tienes un problema. Yo quiero que pongas tu mano donde tienes el problema y la otra mano la levantes al cielo, porque del cielo vienen las bendiciones, y nos pongamos de acuerdo y en el nombre de Jesús venga esa liberación, esa bendición para ti o para aquella persona por la cual vamos a pedir. Si tú crees conmigo, esto viene hoy. Entonces mi pregunta, ¿crees? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Rompe esa barrera que no te deja llegar a las bendiciones que Dios tiene todos los días listas para nosotros, para los que creemos en Él. Amén. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración y vamos a declarar en el nombre de Jesús esta bendición. Yo quiero que ores conmigo. Levanta tu mano, pon tu mano ahí donde tienes el problema. O si tienes por allí alguna foto de la persona por la cual quieres tú orar, o simplemente menciona a la persona. Yo me pongo de acuerdo contigo. Vamos a orar. Padre, yo te doy honra y gloria a ti, Señor Santo, y con una simple oración, Señor Santo, que no tiene palabras, Dios mío, Señor Santo, profundas, Dios mío, palabras que sean bonitas. No, simplemente yo te declaro, Señor Santo, lo que tú me has enseñado. Yo declaro en el nombre de Jesús, Señor Santo, que esta oración, Señor Santo, sea en común acuerdo con aquellos quienes al otro lado, Señor, de esta cámara, Señor soberano, están con su mano levantada, con su mano puesta, Señor, ahí donde tienen el problema. Y en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos, yo declaro, Señor, declaramos que esa enfermedad, que ese dolor, que ese problema crónico, Señor Santo, que ese problema en el estómago, en la espalda, Señor Santo, en las piernas, Señor soberano, en la cabeza, toda migraña, Señor, toda enfermedad de estómago, todo cáncer, Padre mío, toda diabetes, Señor eterno soberano, toda enfermedad, Señor Santo, conocida, Señor soberano, que esté en ellos, en el nombre de Jesús, Padre, yo declaro junto con ellos, se va fuera. La tomamos y la atamos y la echamos fuera. En el nombre de Jesús, a los infiernos la echamos, para que nunca más vuelva a ellos. Padre, tócalo, Señor. Que la unción de tu Espíritu Santo, Dios mío, tu poder en este momento, sientan ellos cómo entra, Señor Santo, desde su cabeza hasta los pies, y fluye, Dios mío, Señor eterno, tu gloria y tu bien y tu poder y tu sanidad, Señor. En el nombre de Jesús, tócalos, sánalos, libéralos, transfórmalos, Señor, avívalos, Señor Santo, libéralos de las opresiones del enemigo, y estas enfermedades ahora mismo se desvanecen. En el nombre de Jesús, Padre eterno, te lo pedimos. Y te pido, Dios mío, que tu mano misericordiosa siga trayendo sobre ellos ahora, Señor Santo, esta convicción de que tú eres real, de que tú eres Dios, de que tú vives, de que tú no estás muerto, Señor Santo. Y de que toda palabra, Señor Santo, que venga en contra de ellos, de desánimo, Padre, se deshaga y no llegue a su corazón. Bendícelos,
Levántalos de ahí donde están. El Señor está tocando a varias personas en este momento. Estás sintiendo un calor dentro de tu cuerpo que en tu cabeza está. Esa es la unción del Señor. El Señor te está tocando. Sigue declarando, sigue echando fuera en el nombre de Jesús, con valor, con fe, con determinación. En el nombre de Jesús se va fuera, síguelo declarando. El Señor está tocándote. El Señor está tocando a varias personas. Y no solamente a personas que están mirándolo ahorita en vivo, sino personas quienes lo van a estar mirando a través de los días. Oh Padre, bendícelos, Señor Santo. Que esta palabra, Señor Santo, Dios mío, haga ese fruto en ellos de ser libres en el nombre de Jesús. Oh Señor soberano, bendícelos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, amén. Gloria al Señor. Si el Señor hizo algo en tu vida, quiero que hagas una cosa. Escríbenos y dinos qué fue lo que pasó. Cuéntanos qué fue lo que hizo Dios en tu vida, de qué te sanó, de qué te liberó. Si te tocó, haznoslo saber, porque lo que vas a hacer es darnos fe a nosotros y seguir proclamando el Evangelio de que Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. Por lo demás, que Dios te bendiga y nos miramos aquí para la próxima semana. Ahí está nuestra dirección, ahí está el email, o si quieres escribirnos por el Messenger, como quieras. Si quieres tener algún tipo de comunicación con nosotros, hazlo y te vamos a contestar. Por lo demás, que Dios te bendiga, que Dios te prospere y sigue creyendo, porque recuerda que la Escritura dice que a todo aquel que cree, porque al que cree, más bien dicho, todo le es posible en Jesús. Que Dios te bendiga y buenas noches. Soy el pastor Juan Carlos Lara. Bye bye.